Ella es magíster en Psicología Educacional por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora de dicha casa de estudios y profesora en institutos de formación docente. Cuenta con una larga trayectoria en la coordinación de proyectos de política educativa dedicados a temas de igualdad e inclusión. Estamos con ella, con Patricia Madoni. ¿Cómo estás, Patricia? Mariana y Lorena te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mariana, Lorena, bueno, un gusto, un placer que tengamos este espacio de conversación. Por fin pudimos concretarlo, Patricia, desde el año pasado. Nunca podíamos, sos una persona muy ocupada, nosotras también teníamos siempre cuestiones que hacía que esto no se pueda concretar. No, tenía que ver con eso, simplemente con encontrar el momento. Tal cual, sí. Bueno, y felices con este libro que presentaste, que es El estigma del fracaso escolar, que nos gustaría que nos cuentes qué te motivó a escribir el libro, sobre todo, Bueno, ¿no? Sí, que es un libro que ya tiene unos años, sí, pero que tiene una historia interesante en el sentido que es el libro en sí es la síntesis o recoge el estudio que yo realicé en la maestría de Psicología Educacional. En realidad es parte de mi tesis. Entonces escribir ese libro tuvo que ver con, de alguna manera, con poder devolver, con poder hacer público y compartir, digamos, con la comunidad educativa, con la comunidad docente, aquello que yo había investigado y sobre todo poder dar a conocer las voces de jóvenes, que es lo que me interesaba mucho, que se conozcan las voces de los jóvenes que habían estado en el sistema educativo y que habían sido de alguna manera expulsados, que habían sido excluidos y que volvían, ¿no? Y que bueno, vuelven ahí se cuenta a la escuela, a apostar a la escuela, a una escuela diferente. Entonces el libro para mí tenía que ver con poder hacer circular esas voces, esa palabra, en un contexto además que la investigación que yo realizo fue realizada en los 2000, 2004, 2005, veníamos del 2000-2001, años claro, muy complejos, muy difíciles, y me parecía que ya cuando publiqué el libro había algo para contar, además de ese contexto social y educativo que veníamos viviendo, ¿no? Creo que esa fue la motivación más fuerte que me llevó, y también poder dar otra mirada, ¿sí? Otra lectura acerca de lo que comúnmente se denomina la problemática del fracaso escolar. Y viste que hoy estamos atravesando un presente bastante conflictivo también en lo que tiene que ver con lo educativo, y me parece que por eso trajimos este libro también y tu presencia, ¿no?, para explicarlo y demás, porque, bueno, hoy también se vive un poco eso. Se cuestiona. Sí, viste que hay mucho cuestionamiento, y el docente que se reinventa todo el tiempo para tratar de lograr un aula significativa, de cambiarle la cabeza a los chicos y decirles, bueno, hay un futuro posible, hay un camino, pero bueno, se hace cuesta arriba, ¿no? Claro, sí, es exacto. Un poco lo que el libro recoge además es en esos momentos, en la década del 2000, el 2004 exactamente, claro, en la ciudad de Buenos Aires se crean, ¿sí?, lo que se llamaron las escuelas de reingreso. En realidad toda esa época estuvo atravesada por el diseño de políticas tendientes justamente a la inclusión, a la igualdad educativa, que después, unos años después, con la Ley de Educación Nacional, ¿no?, y la obligatoriedad del nivel secundario, se consolidan, se refuerzan, digamos, pero veníamos de años de muchas desigualdades, de mucha complejidad, de mucha turbulencia, y de alguna manera esas políticas lo que intentaban justamente era
volver a recuperar, a revincular a los adolescentes y jóvenes con el mundo escolar, con un mundo escolar que también, ¿no?, venía de una tradición y de una, digamos, de unos formatos bastante, digamos, excluyentes, que no quiere decir que esto haya cambiado. Justamente lo que siempre hablamos es de la tensión, ¿no?, que hay en el propio sistema y en las instituciones, ¿no?, instituciones que muchas veces entran, ¿no?, en tensión entre movimientos de exclusión y movimientos de inclusión. Eso después, si querés, hablamos un poquito después. Pero entonces, en esos años, la preocupación era justamente que las chicas y los chicos vuelvan a la escuela, estén en la escuela. Pero que estén no de cualquier manera, o no solamente por el hecho de estar, sino que puedan estar en una forma potente, significativa, aprendiendo. Y bueno, y ahí las escuelas de reingreso tenían una variación, sobre todo en el formato escolar, en el modelo pedagógico, y ofrecían otra instancia para poder justamente volver, como yo creo que digo en alguna parte del libro, volver a enamorarse de la escuela, volver a querer estar, a querer ir. Y me parece que allí, ¿no?, es donde se complejiza un poco, o intento mostrar así, ahí mismo, en esas páginas y mismo en la tesis, cómo la problemática denominada fracaso escolar o chicas y chicos que repetían o que abandonaban o que tenían aprendizajes débiles, generalmente siempre hay algunas teorías o algunos paradigmas que ponen ese problema en los sujetos, ¿no?, como que los sujetos con ciertos déficits. Y justamente lo que el libro intenta mostrar es que, o trasladar de alguna manera esa mirada a pensar que justamente es la escuela, es la enseñanza, son los modos de alojar a nuestros adolescentes, son las maneras de construir un modelo o un sistema de acompañamiento los que posibilitan, digamos, no solamente que las chicas y chicos quieran estar en la escuela, sino también aprender. Entonces, el libro intentó discutir con esos modelos que han puesto, o que siguen poniendo, hablo en pasado y en presente porque sigue habiendo mucho de esto, ¿no?, que ponen la problemática en el estudiante, en los sujetos. Y creo que en este momento, lo que vos decías, es un momento donde justamente a veces se vuelven, ¿no?, o vuelven insistentemente esos marcos teóricos que dejan a los sujetos más, ¿no?, a su libre posibilidad, ¿no?, y que vuelven en todo caso, a culpabilizar, ¿no?, de aquello que no pueden alcanzar, que no tiene que ver con sus posibilidades, sino que justamente tiene que ver muchas veces con que no hay condiciones institucionales, pedagógicas, y yo diría, ¿no?, condiciones también políticas, de políticas educativas que puedan, ¿no?, ofrecer otras alternativas y otras maneras de hacer escuela. A mí me pasaba, no sé, por ahí yo lo veo en el territorio, ¿no? Esto yo veo el desinterés hoy de los docentes en el aula. O sea, yo soy profesora, fui docente, fui maestra muchos años de primaria. Hoy me toca estar del lado de profe, pero veo que antes nosotras como maestras acompañábamos a los profesores, articulábamos. Hoy se hace cuesta arriba, ¿viste? Pedirle al docente por ahí que colabore, pero lo entiendo también desde el lugar de que nuestro sueldo quedó por debajo de la línea de pobreza. Entiendo también que no hay recursos, como vos decís, y que el grado de exigencia hoy al docente es muy alto, al punto de que no se condice con lo que gana también, ¿no? Porque yo digo, siempre como que recalcábamos en el maestro toda esa
ese bagaje de cosas que recaían en la responsabilidad del enseñar, ¿no? Pero también no nos olvidemos que es un trabajo. O sea, nosotros damos clases, pero también recibimos una remuneración. Y yo sentía, digamos, esa carga que uno tiene de que debe, digamos, alfabetizar, que debe enseñar, y uno sabe la parte que le corresponde. Pero hoy creo que se nos hace muy cuesta arriba por todo, porque hay un sinfín de cosas que nos atraviesan, y hablo por mis colegas en general, de que cuando vas a la escuela, viste que nosotros tenemos muchos rubros, o sea, somos psicólogos, somos maestros, somos enfermeros, somos todo. Y el papá te exige al punto de que vos tenés que hasta hacer muchas veces el rol de él o de ella, ¿no? Entonces creo que eso es una crisis que hoy estamos atravesando en el sistema y que me parece que no se está viendo políticamente. Creo que tenemos que abordar eso. Sí, yo te diría que no es algo nuevo, ¿no? Digamos, como que hace ya mucho tiempo, bueno, yo fui también maestra de grado, hace ya mucho tiempo, sí. Pero siempre, digamos, la docencia ha tenido, ¿no? Como esa tensión, sí. ¿no? Primero porque siempre ha sido una profesión, una tarea, un trabajo nunca bien remunerado, tal cual, ¿no? Históricamente, sí. Y por otro lado también, digamos, siempre atravesado, ¿no? Muy atravesada, porque la escuela está muy atravesada, los territorios, ¿no? Por las situaciones más macro, sociales, sí. Políticas, ¿no? Y entonces ahí los docentes siempre, ¿no? Hemos estado en ese lugar de tensión entre entender y defender nuestra fuente de trabajo, nuestro trabajo, sí. Sabiendo que es un trabajo poco, digamos, que de un salario que nunca nos alcanzó, pero por otro lado también como en ese lugar de un eje de la transformación, ¿no? Los docentes, sí. por la fuerza del movimiento, ¿no? Además sindical, que históricamente hemos tenido, y acá me refiero, te diría, a casi todos los niveles, digamos, siempre ha sido ahí un motor de cambio. Ahora, te diría que en este contexto, en este momento particularmente, que es un contexto de una crisis, además de económica y una crisis política y una crisis compleja. También de los sentidos, ¿no? Y también del sentido, donde empieza a ponerse, ¿no? Como a entrar en un clima de inseguridad y de amenaza, ¿no? Sí. Bastante generalizado. Entonces digo, también los docentes no están exentos de esto, ¿no? No, por supuesto. Y de temor hacia hacia una promesa que no sabemos hacia dónde vamos. Entonces esto me parece que hoy en los territorios se atraviesa fuertemente, y muchas veces encontramos esto que vos decís, encontramos docentes más debilitados, no podría decir ¿no? Como capturados, digamos, por yo diría como la desmotivación. Exacto, esa es la Pero palabra. también está el otro, ¿no? Pero también están los otros docentes. Sí. Que creo que justamente es por eso la gran complejidad que tenemos dentro de nuestro sistema educativo, porque también están estos otros docentes que cotidianamente hacen, inventan, reinventan, ¿no? Recrean, ¿no? Claro, exactamente. No, y te diría que es generacional, porque yo tengo 48 años y me pasa con la directora de la escuela, que tiene mi misma edad, un poquito más, que las dos estamos como, ella hace muy poquito que asumió en la escuela, y claro, ella viene con todas las pilas, con la escuela en la que tenías el portador, la lámina, el cosito, viste, la hojita de color que resalta, bueno, toda la ornamentación, y se encuentra con murallas en muchos aspectos, porque
o le pide a la profesora de teatro algo y no, yo me ajusto a mi planificación, o sea, como muchas barreras que tal vez hoy, digamos, te traban, viste, en la docencia, pero yo veo eso, que es generacional, porque las generaciones nuevas por ahí tienen otra forma, viste. Lo viví como directora y lo vivo como profe y lo viví como docente, o sea, maestra, entonces como que lo puedo ver desde ahí. A mí me gusta tal vez plantearlo, posiblemente haya algo generacional, pero a veces también nos encontramos con gente joven que ya empieza o arranca desmotivada, ¿no? Sí. Podríamos decir. Y a veces, ¿no? Tenemos gente de mediana edad o gente que sigue apostando y comprometida con este eje del trabajo docente, que es un trabajo muy transformador, muy emancipador. Entonces, por supuesto que creo pensar que las nuevas generaciones vienen de formaciones docentes con algunas modificaciones y traen algunas novedades, pero a veces tiene que ver más con el trabajo más con otros, más colectivo, más con ese compromiso y también te voy a decir con algo que tal vez en los últimos años yo empecé como a meterme más en el tema, tal vez con un punto de sensibilidad, ¿no? De sensibilizarse por el dolor del otro, porque el otro pueda, ¿no? Aprender, que pueda, ¿no? Abrirse al conocimiento, y me parece que eso es algo que se puede como transitar, ¿no? O se puede, ¿no? Apropiarse de una manera más colectivamente. Y no sé si tiene tanto que ver con las edades o sí con las experiencias territoriales que uno va teniendo. Sí, ¿no? con los una encuentros. Mirada, sí, más amorosa, una mirada más sensible. Sí, más amorosa, ¿no? Como yo siempre digo, como esa expresión de Paulo Freire que hablaba del amor hacia el otro, que no, un libro muy bello, que él decía, ¿no? El amor no es el amor lo cotidianamente que queremos decir, es el amor a la humanidad, ¿no? El amor a que pueda generarse allí en la escuela, en los territorios, ¿no? Un cambio, una transformación, una mejor apropiación del conocimiento, del saber, ¿no? Querer que nuestros chicos, nuestras chicas, además de estar conectados, porque es imposible hoy, fíjate que cuando yo escribo el libro, todavía, ¿no? Cuando hago la investigación, todavía la intensificación o la masificación del mundo digital y de las redes todavía no estaba tan fuerte, ¿sí? Hoy ya es otra historia, ¿no? Y en tan poco tiempo, entonces que además de eso, ¿no? Sucedan otras cosas. Creo que ahí está la clave, ¿no? Que puedan suceder otras cosas. Sí, totalmente. Bueno, Freire decía que educar es un acto de amor, por lo tanto de valor. Claro, exactamente. Entonces, exactamente. Sí, Paulo fue maravilloso en todas sus obras. Justo lo trajiste acá, que creo que es la carta magna de muchos docentes hoy en la lectura. Y bueno, sí. Patricia, con respecto al libro, volviendo, ya para cerrar la entrevista, quería preguntarte qué mensaje te gustaría dejarles a quienes trabajan en educación, justamente, ¿no? Y frente a estas cuestiones que estamos hablando, que se nos presentan, nos gustaría escuchar un mensaje tuyo para ellos y ellas. Sí, yo, más que mensaje, ¿no? Es como esta idea de poder transmitir o conversar o decir, ¿no? Como que hay que la escuela es un lugar de insistencia, ¿no? Me parece que la escuela es un lugar de insistencia, de búsqueda, de transformación. Yo diría más que de transformación, de invención, ¿no? Que sabemos que la escuela tiene como, ¿no? Como hay una tensión ahí entre aspectos más tradicionales, más burocratizados, más burocráticos, pero también en estos últimos tiempos
han habido políticas, ¿no? Después de la pandemia, sobre todo también, y en la pandemia, han habido como algunas acciones de las políticas, tanto, digamos, provinciales, nacionales, como también institucionales, que han apuntado o que apuntan a querer poder generar otras condiciones para que las chicas y los chicos puedan estar en la escuela y estar no de cualquier manera, sino de una manera más significativa, de una manera que puedan aprender, que puedan estar con otros. Entonces, me parece que la escuela sigue siendo un bastión de resistencia, y creo que en estos momentos tan difíciles que vivimos, la escuela tiene que seguir, ¿no?, abriendo las fronteras. Sí, me parece que para los docentes entender nuevamente, ¿no?, y decir que es trabajar con otros. Vos decías hace un ratito, bueno, los maestros somos asistentes, o sea, no sé si dijiste asistentes, psicólogos, sí, bomberos. Sí, multifacéticos. Bueno, claro, por ahí lo que hay que, ¿no?, intentar es, hay otros agentes sociales, hay otros, ¿no?, y otras. Y me parece que es ahí, es en el armado de esas redes. Yo en el libro traía un concepto que lo fui como trabajando durante mi tesis, que tiene que ver con generar sistemas abiertos de acompañamiento, que es un poco lo que me estoy dedicando ahora. Y me parece que es eso, ¿no? Hacer sistemas de acompañamiento para los itinerarios de las chicas, de los chicos, de nuestros estudiantes, pero también unos sistemas de acompañamiento entre docentes. Creo que es un momento de justamente resistir desde ese lugar de la construcción colectiva, que siempre la tuvimos la docencia, pero que por momentos se debilita y por momentos nos la quieren quitar, y creo que bueno, es una manera de volver a apostar a eso, al trabajo colectivo. Y comunitario, Vos dijiste algo de la familia, no nos da el tiempo, pero creo que también es eso, ¿no? Es un trabajo con la comunidad. Totalmente. Gracias, Patricia, por estar en Asuntos Docentes. Un placer. Por favor, gracias a ustedes, un placer conversar. Gracias. Abrazo. Un abrazo grande. Nos estamos viendo, un abrazo. Pasó por Asuntos Docentes Patricia Madoni, hablando sobre su libro, El estigma del fracaso escolar.